Bueno, entonces, en este acto conmemorativo que, como venimos recordando, es por el 24 y el 2 de abril, nosotros hemos decidido con el profesor Alejandro hacer el tributo, hacer el homenaje y trabajar la memoria a través de los relatos. Ale, ¿vos ya estás con el Power? Sí. Bien. El 24 de marzo, ¿sí? El 24 de marzo nosotros, en realidad, el feriado se recuerda, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El hecho histórico del 24 de marzo fue el golpe cívico-militar, ¿sí?, que a través de derrocar al gobierno democrático elegido popularmente por el voto popular en el 1973, en 1976 los militares, como brazo ejecutor de toda una sociedad civil, o de una parte de la sociedad civil, da este golpe con el fin de quebrar el orden social, cambiar el modelo económico, instaurar el neoliberalismo que de una u otra manera está vigente hasta el día de hoy, y quebrar también la organización cultural que como sociedad teníamos. Para ello realizaron no solamente los cambios institucionales, cerraron el Congreso, etcétera, etcétera, sino que también avanzaron sobre la sociedad civil. Pero fíjense en ustedes cómo los hechos históricos, uno puede quedarse en el relato del hecho, del suceso, o cargarlo de sentido. Al 24 de marzo llamar el Día de la Memoria, es decir, no queremos que nunca más nos vuelva a suceder esto. Los gobiernos tienen que ser populares o tienen que ser democráticos, más allá del sentido político, eso lo definirán los votos, pero la memoria nos trae la huella histórica de lo que no tiene que volver a ser. Por eso no es el día del golpe militar como pasa a la historia, pasa como el día de la memoria, por la verdad, para descubrir realmente qué es lo que sucedió y por qué, y para que se haga justicia para todos, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos contarles a ustedes un relato a través de una imagen, una bicicleta. Recordis para Eduardo. Recordis para Eduardo es una historia escrita por la sobrina de Eduardo,
y que dice lo siguiente: en la casa de mi abuela, desde que tengo uso de razón, desde mi primer veraneo en Río Ceballos, desde el primer día que fuimos a vivir a esa ciudad, hay una bicicleta verde, a veces en el patio, otras en el cuartito de abajo. Alguna vez estuvo en el garage de la casa. Alguna vez mis hermanos usaron esa bicicleta, pero mi recuerdo es verla siempre estacionada, en algún lugar. Hoy está en el patio, cerca del limonero, apoyada delante de un montón de objetos. Esa bicicleta fue de mi tío Eduardo Goldar Parodi, el hermano mayor de mi mamá, detenido desaparecido por la dictadura militar en el año 1977. Esa bicicleta hace evidente esa ausencia, su ausencia, siempre allí estacionada, sin dueño. Nadie se la adueñó nunca, nadie la reclamó. Siempre fue de Eduardo. Algunas veces la tomamos prestada, pero allí nos evidencia la espera, la eterna espera que una desaparición produce. Soledad Sánchez Goldar. Y también queremos recordar este 24 de marzo a través del testimonio de un hijo de desaparecidos, que es uno de los nietos recuperados. Queremos recordarles a todos que, no sé si se los dijimos al principio, pero tengan a mano algo para escribir, algo para registrar, y vayan anotando palabras, imágenes, ideas que les resuene, que les parezcan importantes, significativas, ¿sí? Hagan de la escucha y de la vista de esto también un acto de apropiación, y escriban. Vamos a dejarle a Manuel González Granada que a través de su relato nos pinte la época, el momento histórico, o el momento histórico hoy de cómo se mantiene la memoria respecto del golpe del 24 de marzo. Hola, soy Manuel González Granada, uno de los nietos restituidos gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Soy hijo de Ana Granada y de Gastón González. Ellos fueron asesinados y desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de este 45 aniversario del golpe y también conmemorando el 2 de abril, quería contarles un poco de esa historia, de qué significa ser hijo de Ana y de Gastón, qué significa ser hijo de desaparecidos. Es algo que yo durante 20 años no supe, no sabía cuál era mi verdadero origen, porque la dictadura, además de perseguir y desaparecer a mi mamá y a mi papá, me sustituyó la identidad, o sea, me apartó de mi familia biológica y crecí durante 20 años con otra familia sin saber cuál era mi verdadero origen, ¿no? Gracias a la lucha de las abuelas, como decía antes, no solo yo, sino otras 129, somos en total hasta ahora 130 las historias de nietos y nietas que hemos podido saber nuestro verdadero origen, nuestra verdadera identidad, y a partir de eso, bueno, emprender un camino en el que esa historia que desconocíamos, bueno, pasa a ser la nuestra, ¿no? La que siempre debería haber sido. La verdad que es una situación difícil de explicar qué se siente, ¿no? Cuando restituís tu identidad. Es un camino que obviamente comienza en el momento que te encuentran o que te encontrás con la verdad, pero que no termina durante mucho tiempo, sobre todo al comienzo. Es una situación extraña, ¿no? Hay sentimientos encontrados, de mucha alegría por esa familia que nunca dejó de buscarte,
y de mucho dolor por esa mamá, ese papá que sabes que fueron víctimas de la dictadura y que padecieron la misma y que, bueno, en mi caso además a mí me condenó a 20 años de no saber toda esta historia. Creo que desde la lucha de las abuelas, la sociedad cada vez más entiende el valor del derecho a la identidad, el valor de la verdad, ¿no? De que cada uno de nosotros tiene que saber quién es, quiénes son sus padres, quién es su familia, y en la medida de lo posible a estar con ellos, ¿no? En mi caso, a partir de que supe esa verdad, me enteré de que mi papá fue secuestrado el 24 de marzo del 76, mismo día, el primer día del golpe, y mi mamá, estando embarazada de 5 meses, bueno, empezó a huir de la dictadura, que también la perseguía. Me tuvo, no sé en dónde, no sé dónde nací, pero sé que ella tenía 23 años, que estaba totalmente alejada de la familia, que no podía estar rodeada de las personas que seguramente más necesitaba en ese momento para poder sobrellevar la desaparición de su compañero y el nacimiento de su hijo. Bueno, la fuerza de ella, la fuerza de las mujeres, en este caso, y en mi historia están sumamente presentes las mujeres y enormemente representadas por las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, demuestra que todo lo pueden, ¿no? Ella me tuvo, seguimos juntos 5 meses más, hasta que el 19 de noviembre del 76, las fuerzas conjuntas del Ejército, la Policía Federal, la Policía Bonaerense, rodearon la casa donde estábamos, ocultándonos en San Nicolás, y ahí asesinaron también a una familia que estaba con nosotros, y a sus dos hijitos, Fernando y María Eugenia, de 3 y 5 años. Yo soy el único sobreviviente de ese operativo. Mi mamá me puso dentro de un placar con almohadones. Eso me protegió un poco más de los gases lacrimógenos. Y bueno, a partir de haber quedado solo en ese lugar, me llevaron al hospital de San Nicolás. Me atendieron ahí porque también estaba afectado, tenía asfixia por los gases. Mi mamá fue asesinada en la casa junto con nuestra familia, a balazos. Y después de 4 meses de estar en una sala con custodia policial las 24 horas, me dieron adopción a una familia que no tenía que ver con la dictadura, pero que sí tenía una vinculación con el juez de menores de esa ciudad, de San Nicolás. Y así yo crecí durante 20 años sin saber nada de lo que les acabo de contar resumidamente, ¿no? Pero bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad para saludarlos, para participar de este encuentro, de esta invitación que me han hecho, para compartirlo también con los héroes de Malvinas, que también son víctimas de la dictadura, y para contarles que abuelas de Plaza de Mayo, hoy ya no son solo las abuelas, sino que hay muchos nietos y nietas que estamos ahí cerca ayudándolas. Nos faltan encontrar todavía más de 300 hombres y mujeres, hoy ya de entre 40 y 45 años, que son esos bebés que se robó la dictadura y que hoy no saben su verdadera identidad. Así que es muy importante que seamos conscientes de que esta búsqueda no ha terminado, que seguimos reclamando dónde están los desaparecidos, que queremos saber la verdad y que los responsables de esos crímenes atroces estén presos, sean juzgados y condenados. Por eso creo que bueno, este encuentro y esta posibilidad que ustedes tienen desde la formación de hablar de nuestra historia es justamente ejercer la memoria, ¿no? Este 24 de marzo no podíamos marchar porque entendemos que había que preservar la salud y la vida, no convocamos a las marchas multitudinarias en todo el país para encontrarnos y decir todos juntos que nunca más, que no olvidamos, pero sí a través de esa campaña Plantamos Memoria, en la que muchos de ustedes habrán visto que plantamos árboles, plantas, lo que sea, en memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos y pensando en el futuro. Bueno, creemos que es el aporte que tenemos que hacer desde cada lugar, en este caso desde abuelas, para que la sociedad entienda que cuando está dañada la identidad de una persona se pone en dudas o se daña la identidad de todos. Así que les agradezco que sean conscientes de esto, que nos ayuden a encontrar al próximo nieto o nieta. Les mando un gran abrazo. Bien, como ustedes verán, hay, como decía María Inés, sentidos y significados detrás de cada palabra y cada hecho. Y el Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en la Guerra de Malvinas sucede por los hechos históricos que sucedieron en 1982,
Dicho sea de paso, en el último tramo vigente de la dictadura militar, porque después de eso vino la democracia en nuestro país. Y solamente para dar un dato histórico, digamos, trascendental, o para dar un dato histórico contrastante, ustedes saben que somos bastante afectos a las marchas, hoy conocidos también como piquetes, ¿sí? Y protestas, y en el 82, a fines de marzo del 82, hubo una protesta muy grande en contra de este presidente de la dictadura, ¿sí? Con represión, incluso a la gente y demás. Y esa misma sociedad que en esa fecha había salido a repudiar a la dictadura militar, el 2 de abril salió de alguna manera a festejar la toma de las Malvinas, desconociendo lo que iba a ser eso para el pueblo argentino, ¿no? Este hecho histórico marcó la vida de un montón de jóvenes, ¿sí? De muchos jóvenes que, haciendo el servicio militar obligatorio, que en esa época existía, muchos fuimos llamados a reincorporarnos al servicio militar para poder participar de lo que fue la Guerra de Malvinas. Por eso hoy es importante también escuchar estos relatos y conocer qué pasa en la vida de un veterano de Guerra de Malvinas, que no es nada más que el contexto del sí de este veterano, sino que hay una serie de acontecimientos, de emociones, de sentimientos, de realidades que trascienden a la realidad del propio veterano de guerra. Por eso vamos a conocer algunas historias que nos van a ayudar a comprender más quiénes son y qué es lo que ellos viven. Hola, mi nombre es Juan Carlos Antunes, soy veterano de Guerra de Malvinas. Estuve en Malvinas con el Regimiento de Infantería Mecanizado 7 de La Plata, en la zona en la cual se conoce como Wires Ridge. Específicamente estuve en una elevación conocida como Apple Pie, a 1 kilómetro de Monte London y aproximadamente unos 8 o 9 kilómetros de Puerto Argentino. Llegó otro 2 de abril. Comenzamos a pensar en los actos referentes al 2 de abril. Primero que nada quiero hacer un poco de historia. Les quiero contar que en ese momento yo todavía estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Yo soy clase 61, pedí prórroga para hacer el servicio militar con la clase 62. Por ende, me tocó hacer que se denomina un plazo fijo. Son 15 meses de servicio militar obligatorio. Recuerdo estar en Ezeiza, en los bosques de Ezeiza, haciendo la instrucción con la clase 1963, con los soldados recién incorporados, cuando el 5 de abril recibimos la orden de tener que regresar al regimiento con todo el armamento que habíamos llevado para la instrucción de la nueva clase. En ese momento, como no teníamos contacto con la sociedad, porque estábamos aislados, me entero que el 30 de marzo había habido una marcha multitudinaria de la sociedad argentina en repudio de las medidas económicas y sociales ante el gobierno militar gobernante en ese momento. Y que con la toma de las islas el 2 de abril, esa misma sociedad salió a hacer un festejo por las tomas, sin tener idea o ver la consecuencia de semejante aberrante acontecimiento o toma de decisión que tuvieron las juntas. 2 de abril. Llega el 2 de abril y se conmemora nuevamente la gesta, o causa, mejor dicho, más que gesta. Algunos lo hacen de diferente manera. Los militares siempre hacen uso de las estadísticas de cuánto daño le causamos a la flota, de cuántos bajas le produjimos a los ingleses en una batalla. Los civiles recuerdan a los veteranos y a los caídos, la sociedad en su conjunto,
la Iglesia reza por las almas de todos y los veteranos recordamos a nuestros caídos. Pero son muy pocos los que se detienen a analizar cuáles fueron las consecuencias que causó esta guerra en la sociedad argentina realmente. Pocos se dan cuenta y recuerdan que por muchos años la guerra de Malvinas fue un tema tabú en la sociedad. Prácticamente ni se hablaba de eso, excepto por nosotros, por los sectores involucrados, que lo que hacíamos era intentar que eso no se olvide y que tuvieran en cuenta cuál fue el daño que nos había producido. Por eso muchos veteranos durante mucho tiempo, ustedes lo habrán vivido o tal vez no, sentimos vergüenza de decir que éramos veteranos de guerra de Malvinas, porque nos hicieron sentir vergüenza. Pero estoy muy convencido, que hay una secuela principal y mayor que causó esta guerra en nuestra sociedad. Es aquellos que todos los 2 de abril sufren, como ya desde 1982 a esta parte, un sabor amargo en la boca todos los 2 de abril. Porque tienen un vacío en el seno familiar, un plato vacío en la mesa, un ser amado que ya no está. Muchos frenaron su vida en las islas, pero otros lo hicieron acá, en nuestro territorio, en nuestro país, porque no soportaron la indiferencia a la cual fueron sometidos. Los familiares de nuestros caídos, y de nuestros caídos en la guerra y en la posguerra, son parte de nuestra sociedad y sin embargo fueron muy olvidados. Les diré que prácticamente nadie los ha tenido en cuenta excepto los mismos veteranos. Y ellos no tenían por qué sentir vergüenza y no deben sentir vergüenza por lo que pasó, porque entregaron algo muy preciado, que es la vida de un ser querido y de un familiar. Por eso, cuando me preguntan qué es el 2 de abril, es muy simple, chicos. El 2 de abril es sencillo, más que nada. Si se cruzan con un veterano, denle un abrazo sin decirle una palabra. Él los va a entender. Y si se cruzan con un familiar de un caído en la guerra o en la posguerra, denle un doble abrazo. Pero a ellos sí, díganle que lo van a acompañar y que van a estar con ellos compartiendo su dolor. Ellos se lo merecen más que nadie. Gracias por prestarme su tiempo. Chicos, buen día a los docentes y especialmente a mi amigo y compañero de Malvinas, Alejandro Rosato. Mi nombre es Antonio Herrera, soy el presidente de la Casa del Ex Soldado Combatiente de Malvinas de La Plata. Y ustedes se dirán, ¿qué es un centro o una institución de excombatientes? Pero en el caso nuestro, básicamente nos dedicamos a mantener viva la memoria de nuestros compañeros que dieron su vida en Malvinas, hacer difusión de sus historias, a tratar de concientizar a la sociedad sobre la cuestión Malvinas y la defensa de la soberanía por medios pacíficos, porque somos convencidos de que la guerra no es el camino, lo vivimos en carne propia. Y esta idea de reivindicar la historia de nuestros compañeros y de darnos entre nosotros un espacio de contención donde podamos charlar estas cosas que nos pasaron, que tal vez la sociedad no entienda, y nosotros hablamos todos los días de esto, y donde se puede hacer en un lugar donde nos reunamos. Con respecto a lo que podemos trabajar en este tipo de tareas, básicamente, y la mejor manera que nosotros encontramos de honrar a nuestros compañeros caídos es acercarnos a sus familias y buscar el acuerdo de ellos y el consenso de ellos en todas las acciones que llevamos adelante. Nos parece que la mejor manera de respetarlos es haciendo las cosas que sus familias esperan que hagamos. ¿Por qué? Porque ellos no están ahora. Entonces no nos pueden decir qué les gustaría y qué no. ¿Y cómo lo logramos? A través de sus seres queridos, de sus mamás, de sus papás, que algunos nos quedan, de hermanos. O sea, es una forma
de tener un poquito de ellos presente. ¿Para qué? Y para que se valore lo que hicieron. Lo que ellos hicieron, a pesar de ser una situación trágica como la guerra, lo que ellos hicieron fue cuando les tocó la obligación de dar su vida por la patria, la cumplieron. Lo hicieron y se perdieron todos estos años que nosotros vivimos y disfrutamos, por lo cual nuestra deuda hacia ellos será eterna. Y no sé si vamos a lograr saldarla algún día, pero lo que sí les puedo asegurar que es muy bueno que sus familias puedan ser partícipes de todo lo que hagamos en el recuerdo de nuestros caídos, porque creo que es lo que nos hubiera gustado a nosotros que pase con nuestras familias si las cosas hubieran sido distintas y nos hubiera tocado la desgracia de quedar en las islas luego de la guerra. Así que yo les digo que en este 2 de abril y cada vez que puedan y lo sientan y tengan ganas, se dediquen a conocer un poquito más de ellos, que aprendan de la historia, de los errores, pero que no dejemos de reconocer el pasado y el esfuerzo de tantos argentinos, jóvenes, muchachos, nuestros amigos que dieron su vida por la patria. Así que este 2 de abril, el 3, el 4, en junio, en septiembre, en diciembre, cuando sea, no se olviden que hay muchos argentinos que estuvieron dispuestos a entregar todo a cambio de nada, y lo menos que merecen es este recuerdo. A eso nos dedicamos en la SEMA básicamente, y bueno, quería compartirlo con ustedes para que en este día sumen a las actividades que tienen una modesta opinión de esta institución de excombatientes de la Ciudad de La Plata. Muchas gracias y nos veremos en cualquier momento. Ojalá que sea pronto. Y ahora queremos compartir con ustedes también otras historias, porque los veteranos de guerra tenemos familias, tenemos mucha gente allegada que también vivió de cerca y vive y comparte con nosotros las cosas que nos pasan. El 2 de abril es un día importante para nosotros y para todos los argentinos, porque forma parte de nuestra historia. Hoy mis hermanos y yo queremos contarles por qué Malvinas forma parte también de nuestra vida. Desde que somos chiquitos, mi papá nos cuenta que él estuvo en una guerra, pero al ser tan chicos para nosotros era inimaginable saber que estuvo en ese lugar, pero siempre lo escuchábamos con mucha atención. Con los años fuimos sabiendo más acontecimientos, sucesos, anécdotas que ocurrieron durante la guerra y también durante la colimba. Malvinas para nosotros, sus hijos, es parte de nuestra historia. Por eso cada 2 de abril acompañamos y homenajeamos a todos los caídos y también a los excombatientes. Malvinas es saber que muchos jóvenes fueron llevados a un campo de batalla y también con ellos, además de pasar hambre y frío, se fueron sus sueños, sus proyectos y su corta juventud. Pero Malvinas no es solo eso. Para mi papá también fue la oportunidad de una vida nueva. Una vida donde la fraternidad, la solidaridad, el respeto, la paz y el amor son una forma de vivir todos los días. En la guerra también aprendió el trabajo en equipo, el estar atento al compañero que tenía al lado para cuidarse entre sí, el cubrirse las espaldas para salvar uno la vida del otro, que es fundamental tener empatía y que en la oración y en la confianza en Dios se encuentra la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos enseñó también que Malvinas es parte de su historia y la será por siempre, pero que siempre se puede salir adelante, superándose poco a poco, siendo valiente, enfrentando la vida y sobre todo disfrutar de las pequeñas cosas. Orgullo y admiración es lo que nosotros sentimos cuando hablamos de él. Por eso también este 2 de abril queremos ofrecer honor y gloria a todos los soldados que son guardianes de las islas y excombatientes que defendieron y defienden nuestra patria. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Zamponi, soy hijo de veterano de guerra de Malvinas. De chico no entendía bien qué era ser hijo de veterano de guerra de Malvinas. Prácticamente no se hablaba en mi casa de la guerra.
Mi abuelo materno era quien por ahí me contaba algunas historias de lo que había pasado mi papá en la guerra. Me acuerdo que me vestía de verde y salía como un soldadito en la calle Güemes, acá en Citibel, a saludar a la gente. Yo quería ser como mi papá. Sin embargo, mi papá no contaba prácticamente nada, salvo en eventos donde se nos juntaban algunos familiares muy cercanos. Yo no estaba en la habitación, por lo general estaba en otra y ponía la oreja contra la pared, contra la puerta para poder escuchar algo de lo que él contaba. Siempre me causaba mucho intriga el hecho de cómo había combatido, cuántos tiros había tirado, cómo era enfrentarse a los ingleses. No fue hasta en el 2009 que él volvió con algunos compañeros que pudo cerrar un ciclo y ahí tuvimos muchísima más comunicación y empecé a conocer parte de su historia. En el 2014 arranco un proyecto de cerveza artesanal y como tenía 2 laburos, me era muchísimo sacrificio que hagan las 2 cosas juntos. Y siempre me preguntaba, si mi papá pudo con una guerra, ¿cómo no voy a poder con esto? Fue así que me acerqué y le pregunté a ver si él podía recomendarme algún nombre tendiente a la causa que represente al regimiento donde él estuvo. Me dijo que el nombre era Montelondo, pero que si iba a hacer algo tenía que ser con mucha pasión y sacrificio porque ahí habían muerto compañeros. Tuvimos la suerte de en el 2020 viajar juntos y recorrer gran parte de lo que fue el conflicto y estar en el lugar donde él estuvo. Ahí terminé de entender lo que había vivido mi papá y lo que había sido una guerra. En este tiempo en que he tenido el proyecto me he encontrado con muchos hijos de veteranos, con veteranos y familiares de caídos. Con los hijos de veteranos me encuentro realmente muy reflejado y en los ojos de los veteranos me encuentro en los ojos de mi viejo. Y entendí con los familiares de caído que un abrazo alcanza y sobra para no tener que decir nada. Ser hijo de veterano significa tener un ejemplo de resiliencia cerca, una persona que sabe valorar las cosas. Y a mí me ha enseñado a pensar, a darme cuenta de que las guerras no sirven, que donde caen bombas no crece el pasto, que las Malvinas son argentinas por sobrados motivos, y que esta es la forma que tenemos de continuar la causa malvinizando para entender que el día de mañana va a ser así la manera en que veamos la bandera argentina flamear en lo más alto del puerto argentino.